Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Estamos nuevamente juntos, estamos nuevamente reunidos en esto que es una bitácora de vuelo más de Henry May. Gracias por estar aquí. Estoy viendo la fecha porque luego no me sé en qué día estoy viviendo, pero por lo que veo es jueves ya, 29 de octubre. Estamos por terminar el mes, viene lo que es la conmemoración de Halloween, viene también el Día de Muertos. Bueno, tantas cosas que se vienen cada año para cuando entra noviembre y sobre todo diciembre, que son celebraciones de distintos tipos y conmemoraciones también de distintos órdenes. Pues muy bienvenido, muy bienvenida. Esta vez armé una introducción así con forma de música y conteo regresivo para darte tiempo a que te fueras conectando, a modo de que no te pierdas la mayor parte de la bitácora en cuanto al principio se refiere, que es donde suelo decir los propósitos de la bitácora. En esta ocasión, por ejemplo, voy a platicar con ustedes acerca de un tema que a mí me parece interesante, importante y hasta necesario, que es este, Sigmund Freud. Ahí está, lo reconocieron seguramente. Quienes tienen identificada su personalidad, pues es esta fotografía precisamente la que mejor lo representa, una mirada torva, así como desconfiado, como casi agresivo, ¿verdad? En fin, un hombre que en el siglo XX ayudó a muchas personas, fue fundamental en el estudio de la psicología y de la psiquiatría, de la neurosis, bueno, las enfermedades de personalidad, a final de cuentas. Estableció varios principios que antes no se tenían ni siquiera contemplados como posibilidades. Y es un hombre que contribuyó muchísimo realmente al entendimiento que tiene el ser humano de sí mismo a partir de la conciencia dividida. Nosotros en Lembu hablamos sobre la conciencia de unificación, precisamente porque desde Freud para acá nos reconocemos con la conciencia dividida a los seres humanos. No es que antes no, pero más bien así como establecido ya desde ciertos parámetros, desde Freud para acá se ha visto muy claro todo eso. Lo voy a hacer, abordar el tema a partir de un texto escrito por Stefan Zweig, que fue un biógrafo muy popular, muy conocido, muy bueno del siglo XX. Escribió muchas biografías. Yo recuerdo haber leído de él como 4 o 5 biografías de distintas personalidades, como María Estuardo, por ejemplo, el propio Sigmund Freud. El libro que tengo entonces es este, mira, aquí está. Se ve ahí como que mal, es que los colores luego no se favorecen, pero a lo mejor acá se favorece un tanto mejor. Sigmund Freud, bueno, es de Stefan Zweig y pues ahora te voy a dar lectura de algunas de sus partes, sobre todo al principio. Esto que voy a leer es como para sentar el ambiente en el mundo alrededor de lo que después se vino a ver que Freud revoluciona o lleva un paso más adelante, lo evoluciona. Y es sobre cómo era el ambiente, la situación después del siglo XIX, ya entrando el siglo XX. Vamos entonces a verlo. Y recuerda que esta bitácora dura tanto como tú quieras, así que ve pensando si quieres participar y te vas definiendo por hacerlo, entonces quizás hasta te convenga preguntar. Y si es así, ve anotando las preguntas que te vayan viniendo, porque algunos de ustedes me dicen que, pues llegado el momento de preguntar, no se les ocurren preguntas o simplemente no les salen las preguntas que tienen. Bueno, vamos a ver si de antemano preparándolas se resultan mejor las cosas. Capítulo primero entonces del libro de Stefan Zweig, biografía de Freud, la situación después del siglo. La medida más segura de toda fuerza es la resistencia que soporta. Así, la acción de Freud, revolucionaria primero y reconstructiva después, no es verdaderamente comprensible más que si se representa uno la moral de antes de la guerra y la idea que se tenía entonces de los instintos humanos. Fíjense qué interesante, hace una recapitulación de todo ese ambiente. Hoy las ideas de Freud, que hace 20 años eran todavía blasfemias y herejías, circulan corrientemente en el lenguaje y en la sangre de la época. Las fórmulas concebidas por él aparecen tan naturales que es necesario un esfuerzo mayor para desecharlas que para adoptarlas. Precisamente porque nuestro siglo XX, estamos ya en el XXI, no puede concebir por qué el XIX se defendía con tanta exasperación contra el descubrimiento de las fuerzas instintivas del alma, tanto tiempo esperado, es necesario examinar retrospectivamente
la aptitud psicológica de las generaciones de entonces, y saber una vez más de su féretro la momia ridícula de la moral de la guerra. El desprecio de esta moral, nuestra juventud ha sufrido demasiado con ella para que nosotros no la odiemos ardientemente, no significa el de la moral y su necesidad. Toda comunidad humana, unida por el espíritu religioso nacional, se ve obligada en interés de su conservación a refrenar las tendencias agresivas, sexuales, anárquicas del individuo y a contenerlas detrás de las barreras llamadas moral y ley. No es necesario decir que cada uno de estos grupos se crea formas particulares de la moral. Desde la horda primitiva hasta el siglo de la electricidad, cada comunidad se esfuerza, por medios diferentes, en dominar los instintos primitivos. Las civilizaciones duras ejercían duramente su poder. Las épocas lacedemonia, judaica, calvinista, puritana, trataban de extirpar el instinto de voluptuosidad, pánico de la humanidad, quemándolo con hierro al rojo. Pero por muy feroces que fuesen sus órdenes y sus prohibiciones, esas épocas draconianas servían a lo sumo a la lógica de una idea. Toda idea, toda fe, santifica en cierto grado la violencia de su aplicación. Si los espartanos llevaban la disciplina hasta la inhumanidad, es con el objeto de depurar la raza, de crear una generación viril, apta para la guerra, desde el punto de vista del ideal de la comunidad. La sensualidad relajada debía ser a los ojos del Estado una usurpación de su autoridad. El cristianismo combate la inclinación carnal en nombre de la salvación del alma, de la espiritualización de la naturaleza siempre extraviada. Justamente porque la Iglesia, el más sabio de los psicólogos, conoce la pasión de la carne en el hombre eternamente adamita, le opone brutalmente la pasión del espíritu como ideal. Rompe su empecinamiento orgulloso por los verdugos y los torturadores para hacer volver al alma a su patria suprema. Lógica cruel, pero lógica de todos modos. Ahí, como en otra parte, la moral tiene por base una concepción del mundo sumamente aferrada. La moral aparece como la forma física de una idea metafísica. Fíjense cómo se manejan las cosas, y se manejaron entonces, y todavía aún hay resabios de todo eso, en la manera en que se nos va educando a los seres humanos en Occidente con respecto a ciertas cosas que son del cuerpo, y muy propias y muy naturales, y que sin embargo se han querido ver pues bajo ciertos parámetros de culpa o de inapropiedad, cosas de ese tipo que tanto han dañado a la humanidad y sobre todo a la parte creativa por excelencia, que es la feminidad, la parte femenina de la humanidad. Pero en nombre de qué idea, en servicio de qué idea exige todavía una moral codificada del siglo XIX, cuya piedad no es desde hace mucho tiempo más que superficial? Groseramente material, gozador, ansioso de dinero, sin la sombra de la gran fe coherente de las antiguas épocas religiosas, defensor de la democracia y de los derechos del hombre, no tiene derecho a tratar seriamente de prohibir a sus ciudadanos el derecho del libre goce. Este que sobre el edificio de la civilización ha izado la tolerancia a guisa de bandera, no posee el derecho señorial de inmiscuirse en la concepción moral del individuo. En efecto, el Estado moderno no se esfuerza ya, francamente, como en otro tiempo la Iglesia, para imponer una moral interior a sus súbditos. Solo el código de la sociedad exige el mantenimiento de una convención exterior. El código de la sociedad, fíjense cómo se dan las cosas, ya no era tanto la parte organizadamente eclesiastal o religiosa o de iglesia la que trataba de imponer ciertas cosas, sino más bien también y sobre todo la parte del Estado mismo, de lo que se organizó en las sociedades como el Estado de derecho y demás. No se pide pues al individuo que sea moral, sino que lo parezca, que tenga una actitud moral. En cuanto a saber si obra de un modo verdaderamente moral, el Estado no se preocupa. Eso no incumbe más que al individuo mismo, que únicamente está obligado a no dejarse sorprender en flagrante delito de faltar a las conveniencias.
Pueden ocurrir muchas cosas, pero no se hable de ellas. Para ser rigurosamente exacto, se puede decir, pues, que la moral del siglo XIX no aborda siquiera el problema real, lo evita, y toda su actividad se reduce a pasar a otra cosa. Durante 3 o 4 generaciones, la civilización ha tratado, o más bien apartado, todos los problemas sexuales y morales únicamente por medio de ese ilogismo necio, que pretende que una cosa disimulada no existe. Esta situación se encuentra expresada del modo más terminante por esta frase de ingenio. Netamente el siglo XIX no ha sido regido por Kant, sino por el Cant, es decir, por el canto. ¿Cómo una época tan razonable y lúcida ha podido extraviarse hasta ese punto y adherirse a una psicología tan insostenible y tan falsa? ¿Cómo el siglo de los grandes descubrimientos, de las conquistas técnicas, ha podido rebajar su moral hasta hacer de ella una bolsa de prestidigitador cosida con hilo negro? Fíjense lo que dice ahora. La respuesta es sencilla. Precisamente por orgullo de su razón, por infatuación optimista de su cultura, por arrogancia de su civilización. Los progresos inusitados de la ciencia habían sumergido al siglo XIX en una especie de embriaguez de la razón. Todo parecía someterse servilmente al dominio del intelecto. Todos los días, a cada hora casi, se anunciaban nuevas victorias del espíritu. Se conquistaban, cada vez más, los elementos refractarios del tiempo y del espacio. Las cúspides y los abismos revelaban su misterio a la curiosidad sistemática de la mirada humana. La anarquía cedía por todas partes a la organización, el caos a la voluntad de la inteligencia especulativa. ¿Es que no era capaz la razón de dominar los instintos anárquicos existentes en la sangre del individuo? ¿De disciplinar y hacer entrar en juicio a la masa indócil de las pasiones? El trabajo principal a este respecto está realizado hace ya mucho tiempo, se decía, y lo que se enciende de tiempo en la sangre de un hombre moderno, de un hombre culto, no son más que los últimos y pálidos relámpagos de una tormenta que ya ha pasado, las últimas convulsiones de la bestialidad agonizante. Fíjense todo el contexto que pone para ver por qué Freud se enfocó tanto en ciertos aspectos del pensamiento, del cuerpo, de la psique o del sentimiento incluso humano. Es necesario tener paciencia todavía unos años más. Algunas décadas y el género humano, que ha hecho una ascensión tan magnífica, desde el canibalismo hasta la humanidad y el sentido social, depurará y absorberá estas últimas y miserables escorias en sus llamas éticas. Es inútil, pues, mencionar siquiera su existencia. No traigamos sobre todo la atención de los hombres sobre las cosas sensuales, y las olvidarán. Así se pensaba. No excitemos con discursos a esa bestia humana antediluviana, aprisionada detrás de los barrotes de hierro de la moral. Así se pensaba. No la alimentemos con preguntas y se domesticará. No ventilemos nada de eso al aire. Parar deprisa volviendo la vista ante todo lo que es desagradable, hacer siempre como si no se viera nada, este es en suma todo el código del siglo XIX. Eso es lo que yo quería leerte hoy para que se vaya entendiendo la moral del siglo XX, el manejo que se hace de la idea del ser humano de sí mismo en cuanto a lo moral y sobre todo del manejo que se hace de las necesidades corporales de suyo, que son comer, beber, excretar y reproducirse, y cómo los distintos órganos del cuerpo que funcionan de suyo para cada uno de estos propósitos eran concebidos como útiles en un sentido, pero nada más, y ni siquiera era procedente hablar de ellos para propósitos que pudieran incluso convenir a la idea que tiene el hombre de sí mismo desde otros aspectos, y no tan solo del cuerpo o de la psique, sino también del sentimiento, de la intuición. La espiritualidad, por tanto, fue ganando terreno en algunos sentidos, pero también fue siendo muy limitada por estos conceptos del siglo XIX que hereda el siglo XX,
hasta que llega un señor como este que está aquí atrás, que es Freud, aquí, y le da vuelco a todo eso, lo saca a relucir, y de entonces para acá las cosas se ven pues ya bastante distintas, aunque como se dan cuenta, en sociedades como las de los países latinoamericanos, las cosas todavía están bastante agarradas. Y de eso ya veremos en otro momento cómo lo abordó expresamente Freud. Hay algunas personalidades que son tan complejas o tan importantes, tan abarcantes, que se tienen que ir tratando en distintos periodos a lo largo de estas bitácoras para que se vayan viendo ciertos aspectos de ellas un tanto más ampliamente. En alguna ocasión, por ejemplo, te conté que yo tengo unos libros en donde se ven las obras completas de Freud, que son muy amplias, muchas, pero que también compilan todas las epístolas que tuvo Freud en su vida con distintos seres, personajes de la historia incluso, y uno de ellos, el que yo mencioné, fue precisamente Albert Einstein. Entonces, es muy interesante ver cómo las grandes personalidades del siglo XX, en terrenos como la ciencia, o el estudio de la psique humana, o de la moral, o de las religiones, etcétera, la espiritualidad, se conjuntaron de alguna forma en el trato que tuvieron, bien sea personal o por cartas, para abordar temas que entre ellos se podían abordar de manera más amplia que públicamente. Y qué bueno que ha quedado testimonio de todo ello, porque entonces podemos nosotros recurrir a ese bagaje de conocimiento que ellos tenían y que compartían entre sí, para empezar a ver desde nuevos puntos de vista cómo está la situación para nosotros en el siglo XX, pero sobre todo ahora ya en el siglo XXI. Y es bueno saberlo, porque si no sabes de dónde vienes, es más difícil saber en dónde estás y por qué estás donde estás. Bueno, vamos a ver entonces ahora a continuación, cambio los lentes para tal propósito, lo que procede en cuanto a lo que tú has tenido buenamente para escribir y para comentar conmigo. Voy a eso entonces contigo y vamos a ver qué tenemos. Gracias por escribir, por cierto. Miren, aquí está la primera persona que escribió, que veo que es Isela Lozada. Hola, buenas noches, Henry querido. Buenas noches a ti también, Isela. Qué bueno que estás aquí. Mira tú qué coqueta allí. ¿Dónde andabas? ¿En un cañón del sumidero en Europa? ¿Dónde andabas ahí? O en el del Colorado, probablemente. Gracias por estar aquí. Vamos viendo. Por acá está ahora Martita Raigosa, quien escribe también y me dice: hola, muy buenas noches, maestro. Lista para aprender. Ya es tu frase, ¿verdad? Lista para aprender. Muy bien. Me gustó tu frase desde que la leí, creo que fue ayer. Vamos viendo ahora quién escribió. Nancy Estrella. Hola, buenas noches. Hola, Nancy, ¿cómo estás? Bien. Bienvenida, qué bueno que estás por aquí, que saludas. Espero que aproveche lo que se trató hoy. Silvia Arteaga. Hola, bendecida noche a todos. Sí, bendecida noche a todos. Qué bueno que estamos juntos nuevamente, que podemos platicar de algunas cosas. Si ustedes lo disponen, porque yo hablo soliloquiamente, pero si ustedes responden, ya será una plática. María Marta Spindler, buenas noches, Henry. Hola, ¿qué tal, María Marta? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bienvenida, qué bueno que te veo también por aquí, Gracias por saludar. Y ojalá que ya puedas empezar a preguntar, a sacar tus preguntas. Vamos con Gabriela Barca. Buenas noches, maestro. Aquí desde Argentina, Mendoza. Ah, sí, es verdad, yo recuerdo que tú escribiste. Un día que escribieron tanto tú desde Argentina como alguien más desde Buenos Aires y el otro lugar que ahorita no recuerdo. Pero sí, qué bueno que estás aquí nuevamente. Ya tenía tiempo que no te veía. Varios días, Isela Lozada vuelve a escribir mucho desarrollo en el siglo pasado y en 11 la tecnología. En el 21 será, ¿no? Más bien. Sí, pues sobre todo en el siglo XX la tecnología, ¿no? En el 21 pues ya estamos encarrerados, ahora sí que ya con la ayuda de tantas cosas pues tenemos ahora sí que mayor velocidad en los desarrollos tecnológicos. Desafortunadamente no son tanto o tan rápidos o tan claros y evidentes en otros terrenos de la actividad humana, no nada más en la tecnología. Como decían, no solo de tecnología vive el hombre del siglo XX y XXI. Gracias, Isela, por estar nuevamente. Blanquita, hola, ¿cómo estás? Buenas noches, querido Henry. Hola, buenas noches. Qué bueno que estás por aquí. Nancy Estrella volvió a escribir y me dice: entonces Freud nos hace ver que la moral, la religión y la ética son como un espejismo de cómo debemos ser y no de cómo somos realmente. Sí, el ser humano está conformado por el ambiente en el que se ha desenvuelto. Velo tú con tus niños, ahí los tienes. ¿Qué les estás enseñando?
ten por cierto que lo que sea que les estés enseñando es lo que tú crees que es lo mejor que les puedes enseñar, ¿verdad? Asimismo, ten por cierto que ellos, cuando vayan creciendo y haciendo suyas las ideas y los modos y los comportamientos que tú les inculcas, los van a replicar y van a ver el mundo desde el punto de vista que tú les inculcaste. Y no solo tú, otras personas también. Entonces somos respuesta, resultado, reflejo de la educación que se nos ha dado, y la educación que se nos ha dado va dictada en buena medida por los paradigmas que se tienen a nivel social, económico, religioso, político y demás, científico, filosófico, de pues cómo el hombre debiera de ser, debiera de comportarse para seguir dando pasos supuestamente adelante según cada uno de esos distintos criterios que se tienen. Entonces, la moral, la religión y la ética son una especie de espejismo de cómo debemos ser y de cómo somos realmente. Pues sí, por eso son importantes las grandes personalidades de la historia, como Sigmund Freud, por ejemplo, ya que estamos refiriéndonos a él como de pasadita, si quieres, pero como introducción también para hablar posteriormente en otra bitácora más directamente de él. Son necesarias esas personalidades porque de esa manera rompemos las ideas que se tienen al respecto de lo que somos o debemos ser y cómo debemos actuar, para entonces empezar a ser más libres, ya no tan sujetos a esas ideas que pues permiten algunas cosas, pero otras tantas no. Y la libertad del hombre siempre ha quedado coartada. Y pues por eso en este estar en el juego de separación, como le llamamos nosotros en Lemdu, otros le llamarán la realidad universal o los universos, etc. Por eso es que enfatizamos mucho ciertos temas para que desde distintos puntos de vista, si se puede, contribuyamos a que se vayan viendo y lo vayamos discutiendo, lo vayamos entendiendo en común, el por qué la necesidad del rompimiento de paradigmas, el cambio de paradigmas. Estamos en un punto crucial, como cada punto ha sido en la historia crucial para lo que viene después. Yo diría que es todavía más fuerte en este momento el punto crucial, porque vamos a un cambio en todos sentidos de la Tierra misma incluso. No se diga nada más de la humanidad. Así que yo creo que es una de las cosas por las cuales a mí me da por hacer estas bitácoras con este tipo de temas, para ir poniendo sobre la mesa algunas cuestiones que quizás tú no tienes otro acceso a ellas, quizás sí, y qué bueno si los tienes, qué tal que compartimos. Porque entonces podemos tener más claridades si las podemos tener, yo creo que sí, con base en lo que platiquemos y compartamos, para aspirar a más. Y entre ese más está desde luego la posibilidad del rompimiento de paradigmas y la conciencia de la unificación, como siempre decimos nosotros también en Lemdu. Gracias, Nancy, por estar aquí y por decir este comentario. Y Celia Lozada me dice, es el cañón del sumidero. Pues bueno, sí, algo intuía yo que por ahí iba la cosa. Pues muy bien, muchas gracias. Carlitos me dice, ¿se acerca la hora calabaza? No, hombre, todavía falta mucho. Falta 1 hora y 8 minutos según mi reloj para eso. Pero sí se acerca, nada más que no creo yo llegar a la hora calabaza esta vez. Porque mira, ya tú fuiste el último en participar, así que esta bitácora duró hasta aquí, porque ya no hubo más preguntas, ya no hubo más participación. Y pues hubo un intercambio así nada más de opiniones entre lo que dijo y motivó Nancy y lo que yo le comenté. Los demás me saludaron y qué bueno que estuvieron aquí, saludaron, pero pues no platicaron, no preguntaron, no aportaron más, entonces ya nos vamos. Gracias por haber estado aquí conmigo, por esta bitácora en la que me acompañaron, y pues hoy es jueves, mañana, siendo viernes, tenemos dos transmisiones importantes por medio de nuestras páginas, que son, déjame ver nada más primero poner esto, que son primero el programa de Conciencia de Unificación, que se transmite por medio de ADR Networks. Ojalá que lo puedas ver, es a las 8 de la noche. Y terminando, nos damos un tiempecito para cenar y lo antes posible que se pueda, Mayuritzin y yo estaremos contigo para transmitir la tercera emisión de este nuevo programa que tenemos los viernes, nosotros, ella y yo, juntos, que le hemos puesto Platicando con Henry y May. Si te quieres unir, vas a estar muy, muy bien aceptado y recibido y pues se te va a cobijar, se te va a agradecer la presencia y pues vamos a ver qué resulta de esas participaciones. Recapitulando, como lo hice ayer,
La primera transmisión duró aproximadamente 1 hora y media. Dura tanto como ustedes discutan y platiquen con nosotros, o contribuyan, o pregunten, o compartan, o bueno, lo que sea. La segunda, en cambio, duró 2 horas y 20 minutos aproximadamente, así que vamos increciendo. No sé mañana qué vaya a pasar, porque como ustedes ven, por ejemplo, esta bitácora, pues hasta aquí llegó, porque ya no platicaron más. Entonces va a depender de ustedes mismos qué pase mañana, pero qué bueno que sea así, porque así se hace interactiva, muy proactiva la posibilidad que queremos darnos todos juntos de seguir hablando con ustedes y platicando de temas que quizás les puedan interesar, quizás no tanto, pero que sí les pueden de todas maneras dejar, les interese mucho, poco o nada, algo si le ponen tantita atención con buena voluntad. Y ese es el propósito del EMDO, siempre aportar un tanto más, como un granito de arena, a esta construcción de las bases ya más sólidas. Al rato le echamos tantito cemento a la arena para que se haga más firme el piso, en cuanto a la construcción de lo que realmente somos como seres humanos en un mundo en donde todo parece estar dividido, pero que somos y todo es realmente uno. El desarrollo de la conciencia de unificación. Bueno, parece que alguien más escribió. Aquí en Cancún dice, Carlos Enrique algo dice, aquí en Cancún, cierto, allá todavía no. Ok. Martita Raigosa, así es, desde pequeña mi madre nos enseñó la fe católica, el amor y el dar gracias. ¿Verdad? Y que eso tú también se lo has inculcado a los que conoces, ¿verdad? Si dependen de ti. Así somos, así nos ponen. Vamos a ver qué más hay por aquí. Nancy Estrella, maestro, ¿a qué se refiere con conciencia de unificación? Es sencillo. Tú tienes conciencia dividida, ¿verdad? Por ejemplo, piensas en una cosa en un momento y vas como que consciente de ello. De repente como que se te fue el pensamiento y ya estás pensando en otra cosa y no eres muy consciente de qué te está pasando. Como que se te fue la mente, como que te vas. Y de repente te das cuenta, ay, ya estoy ensoñando, pensando en otras cosas, y te vuelves a jalar. Esa conciencia está dividida, porque está tanto atenta en un momento a unas cosas como en otras y en distintos planos o niveles de la conciencia misma. Pasa lo mismo cuando dormimos, entramos en otro nivel de conciencia. Ahora, ¿qué es conciencia de unificación? Lo que realmente somos, el origen de todo. Toda la conciencia es una sola y está unificada. En nosotros está estratificada, aparentemente dividida. Si nos damos cuenta de eso, entonces nosotros proponemos que por medio de un intento muy consciente, muy claro de ello, podemos unificar nuestra conciencia a modo de que en todo momento seamos realmente conscientes, como que todo es uno y como que funcionamos como uno y ya no nada más en planos y en momentos y en grados, sino muy intensamente, muy conscientemente ya, de manera unificada en todo momento, incluso en nuestro sueño. Y es lo que hace que entonces nos recordemos en todo nuestro ser, conscientemente, como uno solo, como el uno que realmente somos. Y de esa forma nos damos cuenta de qué somos, de dónde venimos, qué sucede aquí. Y recordándonos de esa forma, a partir de la conciencia de unificación, optamos por la gran diferencia que es la conciencia de unificación con respecto a la conciencia escindida o de separación. Y entonces tu libertad es total, porque tienes opción total de optar por el uno, conscientemente. Haces una conciencia de unificación en ti y tienes lo que hasta ahorita no has podido tener, ni nadie ha podido tener, más que en medidas, en momentos. Nosotros aspiramos a que sea totalmente, en todo instante, para ya terminar con el juego de separación, con el juego de decisión, con la separación aparente. Por ahí va más o menos la cosa. A eso nos referimos con conciencia de unificación y a otras cosas más, porque es amplio el tema. Martita Raigosa me dice, pero sobre todo el amor a Dios, inculcarlo, claro. Y más que el amor a Dios, diría yo, el amor. El amor es Dios. Dios es amor. Dios se manifiesta a sí mismo desde el amor también. No solo desde la conciencia, sino la conciencia amorosa de unificación que se da en Él y que se da en nosotros, pero que lo hemos olvidado. Luz María Álvarez me dice, saludos, querido maestro. Hola, hola, ¿cómo estás, Luz? Luzma, ¿cómo estás? ¿Bien? Qué bueno que estás por aquí, ya transmitiste, no me he dado cuenta, ojalá que sí. Bueno, vamos con, parece que es la última intervención.
Martita Raigosa me dice, excelente explicación, maestro, gracias. Bueno, espero no haber confundido. Estas cosas que yo explico muchas veces son cosas que yo me voy dando cuenta sobre la marcha que estoy diciendo, porque seguramente a ustedes les pasa. En este intento precisamente de tener conciencia de unificación, yo busco conscientemente que mi conciencia se unifique con la conciencia de mi alma, que es una conciencia de sí misma que recopila todas las vidas que ella misma ha querido tener como alma y como ser superior en los universos o en el juego de separación, para de esa forma yo extraer de ahí las posibilidades de aportar en esta encarnación, en esta personalidad del tal Henry Main, a ustedes algo más que lo que el tal Henry Main ha experimentado en esta vida y nada más, o conocido de suyo, sino también todo aquello que el alma del tal Henry Main ha conocido de suyo y por experiencias de ese tipo. Entonces, yo me conecto, hago conciencia de unificación con mi alma y mi alma empieza a tener un cauce a través de esta personalidad y se empieza a expresar a través de esta personalidad. Así que muchas veces no soy muy consciente de que lo que estoy diciendo tiene un sentido u otro y nada más el que yo crea, sino que de pronto lo vuelvo a oír. A mí me sirven mucho las grabaciones de las bitácoras, ¿saben? De repente las vuelvo a oír al otro día y digo, caramba, ¿cómo dije yo esas cosas? ¿Cómo salió de mí? Como acabo de explicar, por la conexión que tenemos con nuestra alma. Ojalá que todos aspiremos a ella, la practiquemos, es posible. Y se van a sorprender como yo de las cosas que se pueden decir así de suyo y de corridito, gracias a la conexión con tu alma, que es la recopilación, la que recopila el conocimiento de todas las expresiones que ha tenido a lo largo de pues, un número indeterminado de vidas, que pueden ser miles o cientos de miles, ¿verdad? Bueno, Nancy Estrella me da las gracias, me dice gracias. Muy bien, chicos, entonces estaba yo diciendo esto de mañana para ver si quieren ustedes participar de ambos programas, el de Conciencia de Unificación, que es en ADR Networks a las 8 de la noche, y el de platicando, mejor dicho, con Henry May, que empezaremos en algún momento después de las 9 de la noche, después de haber cenado. Muchas gracias por haber estado, y es jueves, pásensela muy bien, sueñen bonito, diviértanse, y gracias por haber estado y participado. Vamos a ver por acá qué tenemos. Antes de despedirme, quiero yo poner algo que tengo listo según yo, y que es esto que voy a poner aquí en cuanto termine la transmisión. Bueno, ok, me despido entonces. Gracias por haber estado conmigo.